Esto, Joel habla del derramamiento y vimos los hijos de Sión también. Muy bien, no vamos a redundar mucho en la mañana, déjeme así rápidamente que vayamos aquí atrás. Hablamos, se recuerda usted, lo primero era la lluvia temprana y la lluvia tardía. Uno era para poder sembrar y el otro era para madurar y poder levantar, ¿verdad?, cosecha. Si no había lluvia tardía, no se podía. Luego vimos también que había que pasar por 3 lugares, ¿verdad?, que eran prácticamente para despojarnos. Uno era la era, que ahí es para quitar la basura que hay en el grano. El lagar, que ahí es para sacar, ¿verdad?, el vino, y obviamente dejar todo lo que no es vino, ¿verdad?, lo que no es líquido. Y el tercero vimos que era una prensa donde se hacía el aceite, ¿verdad? Era sacar aceite. Todo esto era necesario, vimos ahí, porque dice para los hijos de Sión, y vimos que hay una compensación, pero antes de esa compensación viene todo un trabajo, viene todo un proceso, que es precisamente la lluvia y el podernos despojar de todo aquello, de todo peso de pecado, dice la Biblia, de todo peso y del pecado que constantemente nos estorba. Ahora fíjese entonces, porque vimos entonces, hablamos acerca de las tinajas, que no vamos a hablar de eso otra vez, ¿verdad? Pero dice ahora en este pasaje, en el verso 25, después de todo ese proceso, hermano, de pasar por ahí y de que ya nos quitaron la basura, de que ya dimos vino, de que ya nos sacaron aceite, de que ya hay unción en nosotros, dice entonces, viene la compensación. Dice ahí, os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón. Son cuatro enemigos ahí, o 4 componentes, si usted quiere, de ese ejército. Aunque es el mismo personaje, ¿verdad? Es la misma langosta, pero en 4 facetas o 4 dimensiones diferentes. Entonces, mire, ¿qué es compensar? Vamos a empezar por ahí. Fíjese que fui a ver primero al diccionario, ¿verdad? Dice el diccionario, compensar, dice, es igualar en un sentido opuesto el efecto de una cosa con el de otra. Entonces, por ejemplo, compensar sería si usted tiene 2 vasos, ¿verdad? Y entonces uno está de agua hasta aquí y el otro está por acá. Para compensar, ¿qué tiene que hacer? Es echarle a este, ¿verdad? ¿Para qué? Para que queden iguales. Bueno, más o menos ese es el sentido de esta. Dice ahí, dice compensar la dilatación de un cuerpo con la contracción de otro. Es decir, si hay uno muy grande, hacer ese grande pequeño hasta que llegue al tamaño del otro. O al revés, ¿verdad? Agrandar el otro para que dé la misma dimensión. Dice dar algo o hacer un beneficio en resarcimiento de un daño, perjuicio o disgusto que se ha causado a alguien. Entonces, mire, dice, eso es compensar. Ahora, compensación. Dice, a ver, ¿dónde está? Ah, no, no está aquí. Pero ahorita se lo voy a sacar rápidamente, déjeme. Mire, pues compensación, dice, intercambio de cheques, letras u otros valores entre entidades de crédito, dice, con liquidación periódica de los créditos y débitos. Bueno, eso es más o menos, por ejemplo, cuando usted, ¿cuántos han cobrado un cheque? Todos, ¿verdad? Bueno, entonces cuando usted va a cobrar un cheque, usted lleva su cheque, se lo entrega ahí al banco y el banco le da el dinero, ¿verdad? Pero de pronto, digamos, a usted le pagan con un cheque que no es del banco donde usted tiene su cuenta, y entonces usted lo deposita. Entonces ese cheque no se lo va a pagar ese banco a usted, sino que tienen que mandárselo al otro banco. Entonces esa compensación es, por ejemplo, que está el banco A y ahí está el banco
B. Entonces usted aquí en el banco A fue a dejar su cheque, ¿verdad? Y entonces pone el cheque ahí y este banco A lo que va a hacer es que se lo va a mandar al banco B. Y este banco va a ver si hay fondos. Y si hay fondos, entonces va a compensar el valor de ese cheque. Es decir, que va a devolver con fondos. Pero si no hay, entonces lo que va a hacer es devolver el documento y lo va a sellar de que no había con qué cubrirlo. Entonces, ese proceso de llevar, hay una cámara, le llaman cámara de compensación, donde todos los bancos llevan sus cheques y ahí entre todos se intercambian, ¿verdad? Aquí están los tuyos, dame los míos, etcétera, etcétera. Se ve si hay fondos, no hay, todo, entonces ya se los devuelven los que sí, los que no se pagan. Entonces, fíjese, porque esa compensación tiene que ver precisamente con un pago, con cubrir el valor de algo. Entonces, la primera compensación de la que usted y yo tenemos que tener conciencia, ¿cuál es? El sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjese en esa definición, dice, tiene que ver, dice, es un intercambio de checas, letras o valores con otras entidades, es liquidar, dice, los créditos y los débitos. Entonces usted y yo teníamos cuentas pendientes a causa de todos nuestros pecados. Y entonces hubo una compensación por esos pecados que fue la sangre de Cristo. Entonces con eso se cubrió todo y entonces ya nosotros ya no le quedamos debiendo a nadie. ¿Por qué? Porque no teníamos nosotros cómo pagar. La única paga por nuestros pecados era morir. Por eso vino el Señor y vino a compensar. Fíjese esta otra, dice, un modo de extinguir obligaciones vencidas, dinerarias o de cosas fungibles, dice, entre personas que son acreedoras y deudoras. Consiste en dar por pagada la deuda de cada uno por la cantidad concurrente. Eso es compensación. Que viene usted, tiene una deuda y entonces viene alguien y dice, bueno, vamos a compensar eso, vamos a perdonar la deuda, o bien dice, ¿cuánto debes? Debo 1000, bueno, dame la mitad y ya con eso vamos a compensar, va a quedar pagado. Dice, ahora fíjese entonces, porque si nos vamos ahora a lo que dice el diccionario Bain, dice esa palabra que se utiliza, y mire qué interesante, porque compensar, esa palabra compensar, se dice, en hebreo se dice shalom, que viene siendo prima hermana, diría, ¿verdad? De shalom. ¿Se recuerda qué es shalom? Es paz, es prosperidad, es todo lo bueno, es todo lo bueno es shalom. Y entonces de esa raíz viene, hermano, y se deriva esta que es shalom, dice recompensar, premiar, pagar, estar entero o completo. Dice el diccionario Strong, dice la concordancia Strong, es estar seguro de mente, de cuerpo o del estado. Entonces mire, dice, es estar uno seguro. ¿De qué? De mente, de cuerpo, dice, o el estado en el que uno se encuentra. Cuando habla del estado se refiere precisamente a nuestras emociones, a nuestro estado almático, ¿verdad? En qué estado uno se encuentra. Entonces mire, ¿qué más dice aquí? Dice, por implicación dice ser amistoso, por extensión dice ser recíproco, y entonces tiene bastantes aplicaciones. Dice completo, concertar, consumir, cumplir, dar un pago, devolver, escoger, hacer enmiendas. Y hermano, tiene como unos 15 tal vez acepciones distintas acá. Entonces fíjese, resumiendo todo lo que vimos ahorita, compensar entonces es dar algo en la misma medida que se recibe. Amén. Dar algo en la misma medida que se recibe. Por eso es que, digamos, volviendo acá, este da un cheque por 1000 y este ¿cuánto va a devolver? 1000, pero ya no en cheque, sino que en efectivo, ¿verdad? Va a dar el valor de ese cheque. Entonces, por eso compensar es dar en la misma medida. Deuteronomio capítulo 23. Entonces, fíjese. ¿Dónde se utiliza esa palabra shalom, que es compensar? Porque mire, quiero que usted vea qué es compensar para que después entienda, ¿verdad? Por qué es que dice ahí que va a haber una compensación. Dice Deuteronomio 23, verso 21. Cuando lo tenga, dígame. Dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo. Esa palabra pagarlo es shalom, es compensar, ¿verdad? Porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará
y sería pecado en ti. Entonces, mire qué tremendo esto. Ahorita le voy a decir algo ahí. Y es una de las razones por las cuales mucha gente, hermano, está atascado, o le llegó tal vez, o le cayó, ¿verdad?, encima el pulgón, el saltón, la oruga y todo el ejército que el Señor mandó. Mire lo que dice ahí: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en compensarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Entonces, mire, vuelvo al ejemplo acá, ¿verdad?, del cheque. Usted tiene un cheque, pero ¿de dónde lo sacó? De la chequera, ¿verdad? Entonces, mire, pues, ahí está el cheque y ahí está la chequera. Usted se lo va a dar a alguien. Entonces, mire, ¿la chequera qué es? Nuestra boca. ¿Y el cheque? Lo que sale, ¿verdad? El cheque son nuestras palabras. Que según Deuteronomio, cuando uno hace un voto, ¿qué es lo que está haciendo? Está girando un cheque. Entonces, fíjese, los votos son como cheques. Entonces, cuando usted viene y le hace un voto al Señor, una promesa al Señor, se compromete con el Señor, ¿qué está haciendo? Le está dando un cheque. Entonces, fíjese, entonces viene el Señor y Él va a cobrar los votos, entre paréntesis, los cheques que nosotros le dimos. Son documentos legales, si usted quiere verlo así, ¿verdad?, que el Señor tiene ahí. Por eso dice: cuando hagas un voto, apresúrate a cubrirlo. Es decir, le giraste un cheque al Señor, en otras palabras, no le gire cheques sin fondos al Señor, pues. ¿Qué es girarle cheques sin fondos al Señor? Que usted le promete un montón de cosas, pero no tiene la intención de cumplirlo. A veces queremos nosotros, hermano, tal vez como jugarle la vuelta al Señor y no se puede. Ahora mire lo que dice ahí. Dice: Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Entonces, hacer votos y no pagarlos, ¿qué es? Es pecado. Entonces, cuando David decía: Señor, de los pecados que me son ocultos, líbrame. En otras palabras, Señor, de los cheques que yo no me acuerdo que giré, de eso, Señor, líbrame, ayúdame. Por eso, mire, necesitamos nosotros tener una memoria, ¿verdad?, de elefante para recordarnos de todo. Y por eso aquí mismo Deuteronomio dice ahí que si nos abstenemos nosotros de hacer votos, no pecamos. Porque no es pecado no hacer votos. Y si no hacemos votos, no pecamos. Por eso, fíjese, cuando uno viene, ¿verdad?, y a veces dicen: mire, de 1,000 aquí, haga un pacto con el Señor con $1,000 y todo. Lo que están haciendo, ¿qué es? Es un voto. Y al final no lo van a poder cumplir. Hace algunos días ahí llegó así por el correo, ya ve que por el correo llegan un montón de cosas. Y entonces se decían de una iglesia donde le cobraban a la gente, fíjate, le cobraban, no que la gente daba, sino que le cobraban los diezmos a la gente con tarjeta de crédito. Entonces ya se imagina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era, hermano, endeudar a la gente. Entonces no solamente les cobraban los diezmos, sino que también los compromisos. Mire, haga un pago, etcétera, y comprométase con Dios. Entonces la gente hacía votos. Pero si lo saca con su tarjeta de crédito, realmente no lo está dando. ¿Quién lo está dando? El banco, ¿verdad? La persona no está dando nada. Quien lo está poniendo es el banco. Y si la persona no lo paga, solo se endeudó, hizo un compromiso de darle a Dios, pero no le ha dado. ¿Ya se dio cuenta? ¿Quién fue el que dio? El banco que dio la tarjeta de crédito, pero la persona no ha dado. Por eso, mire qué tremendo es eso. Porque lo que yo quiero es que usted tenga conciencia, ¿verdad?, que vaya creando conciencia de la compensación.
Esa es una compensación. Usted da un cheque y tiene que compensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le van a venir a cobrar el cheque y usted tiene que cumplir ese voto. Por eso, mire, dice que no hay que hacer votos a la ligera, ¿verdad? Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 5. Mire, en otras palabras, del tamaño de nuestra lengua tienen que ser nuestras acciones, ¿verdad? Mire pues, Eclesiastés 5, verso 4. ¿Ya lo tiene? Por si no se le queda la cita de Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, está ahí la de Eclesiastés. Eclesiastés 5:4. Está fácil, ¿verdad? 5:4. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. Entonces, mire, a veces uno comete el error de decirle, ¿verdad? Señor, te prometo que si me resuelves este problema, ahora sí. Señor, si me das tal cosa, ahora sí. Señor, si tal otro, ahora sí. Y lo que uno está haciendo, ¿qué es? Aventando cheques, ¿verdad? Y aventando cheques, y aventando cheques, y se van acumulando. Y entonces llega un momento en el que hay que ir a la cámara de compensación. Amén. En esa cámara de compensación, si usted tiene fondos, paga. Y si no tiene fondos, viene la oruga, viene el pulgón, viene el revoltón, viene la langosta. Y se llevan todo lo que al menos parecía que tenía. Entonces, mire, Éxodo capítulo 21, verso 36. Mire cómo es la compensación. ¿Ya lo tiene? Dice, pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará. ¿Cómo? Buey por buey. Y el buey muerto será suyo. Entonces lo que dice ahí es, hermano, si alguien tenía de repente, hermano, un buey con cuernos así afilados y tenía la costumbre de acornear, y de pronto lo juntaba con el cuerno, con el buey de algún su vecino, y este acorneaba al otro y el buey se moría, entonces dice que tenía que haber una compensación. Entonces dice, vas a dar buey por buey. Un buey mataste y eso es lo que vas a devolver. Pudiéramos decir que esto sería, vas a pagar con la misma moneda, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Va, mire pues, vayas al capítulo 22, verso 7. ¿Ya lo tiene? Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Entonces mire, dice, si le da qué cosas, dinero, joyas, ¿qué más? Bienes ahí, ¿verdad? De ese tipo. Dice, si alguien viene y se roba dinero, joyas o bienes, dice que entonces, cuando lo agarren, ¿qué va a pagar? El doble. Entonces aquí ya no es la misma moneda. Amén. ¿Se recuerda aquí arriba que era? Tu buey mató un buey, entonces buey por buey. Pero acá dice, si alguien te encargó algo, si alguien te encomendó algo, y estando a tu cargo llegó un ladrón, no tú, llegó un ladrón, se lo llevó, dice, entonces van a buscar al ladrón. Y cuando el ladrón aparezca, él va a pagar el doble. Entonces el ladrón paga el doble. Dice también ahí, si usted sigue leyendo un poquito, dice, pero si no encuentran al ladrón, entonces el sospechoso va a ser el dueño de la casa.
que es probable que el dueño de la casa haya sido el que sustrajo las cosas, entonces va a ir a un juicio y en el juicio, si se encuentra culpable, él va a tener que compensar. Pero miren, acompáñenme acá. Salmo 50, verso 14. Y es que miren, la ley, hay varios casos, hermano, de ahí, pero le saqué estos dos y quiero que veamos en los salmos. Dice Salmo 50, verso 14. ¿Ya lo tiene? Dice, ofrece a Dios, aunque otras versiones dicen paga a Dios, ¿verdad? Sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces mire, dice que los sacrificios de acción de gracias se deben de pagar ¿a quién? A Dios. Pero mire eso, dice ahí, no solo eso, dice paga a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple. Entonces también hay que pagar los votos, es decir, que si usted viene al culto y entonces en medio de que está empezando el culto y la alabanza y la adoración y de repente usted se acuerda que tiene un voto pendiente con Dios, dice, ofrece tu sacrificio de alabanza, pero también paga tu voto. Quiere decir que en medio de la alabanza y en medio de la oración, muchas veces, hermano, Dios viene y trae a nuestra memoria los votos que hemos hecho. ¿Con qué propósito? Que usted y yo, hermano, los paguemos. Si es posible en ese momento, en ese momento. Y si no, para que usted y yo, hermano, tomemos nota y entonces cumplirlo inmediatamente. Dice acá, mire esto, Proverbios 19. ¿Ya lo tiene? Proverbios 19, verso 17. ¿Ya lo tiene? Dice, el que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo compensará por su buena obra. Entonces, mire, dice ahí, dar al pobre. ¿Qué dice de dar al pobre? Dice, el que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo va a compensar por su buena obra. Entonces, dar al pobre es un préstamo que le hacemos a Dios. Fíjese pues, porque usted le va a dar al pobre, y el pobre, ¿qué le va a devolver a usted? Nada. Por eso dice Santiago, si tú le das a alguien que tiene la capacidad de devolverte, lo que estás haciendo es que le estás dando por interés. Pero si le das al pobre, porque el pobre no te lo puede devolver, entonces ahí sí, dice, es un préstamo a Dios. Entonces, ¿qué va a haber? Una compensación. Entonces, fíjese, porque tendríamos que ver entonces la ley de la compensación. Y mire, como le digo, habría que ir a la ley y verlos todos, pero así rápidamente. Si el pobre es pobre porque sufrió una desgracia en su negocio y lo perdió, y el que arruinó su negocio no le pagó con la misma moneda, es decir, que no le compensó, entonces viene y cuando usted le da al pobre, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Le va a devolver a usted con la misma moneda. ¿Verá? Porque ese es este principio. Pero fíjese este otro. Dice que si fue el ladrón el que se llevó, es decir, que si esa persona es pobre porque alguien le robó o la estafó, y usted entonces se apiada de él, ¿cuánto le van a devolver a usted? El doble. Ya no es la misma moneda. Por eso, mire, porque usted no sabe en qué condición está el pobre o por qué está así. ¿Eso quién lo sabe? Dios. Por eso es que entonces uno da
¿Y uno a quién le está dando? A Dios. Y como Él sabe todas las cosas, Él es el que en su momento va a aplicar esa ley de la compensación y entonces va a mandar de regreso lo que usted ya dio. Ahora mire entonces, por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo y Pedro, hermano, empezaron a tener algunas diferencias y que entonces ya se separaron y todo, dice que lo único que le recomendaron, hermano, a Pablo, los demás discípulos, los discípulos del Señor Jesús, fue: solo te encargamos algo, que te apiades del pobre, que no te olvides de los pobres. ¿Por qué? Porque mire qué importante es eso, porque hay una compensación y que va a ser de acuerdo a la razón por la cual esa persona es pobre. Claro, eso no quiere decir que usted vaya a ir con los pobres. A ver, ¿usted por qué está pobre? Aquí sí conviene, ¿verdad? No es así, sino que uno va a dar de acuerdo a como el Señor le pone en su corazón. Fíjese entonces, dice Ruth capítulo 2. Verso 12. A ver, ya se me perdió. Ruth capítulo 2, le dije, ¿verdad? Verso 12. Ok. Y es que ya se quedó frisado esto. Bueno. Dice que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa. Ahí donde dice el primer recompense, ¿verdad? Dice que el Señor compense, dé compensación por tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces mire, porque ¿qué fue lo que hizo, hermano? Ruth. Viene Ruth, hermano, deja su tierra, deja su parentela, vuelve con su suegra, es decir que lo abandonó todo. Llega con ella y cuando llegan entonces a Belén, hermano, ella era una extranjera, era moabita. Entonces cuando ella llegó, lo primerito que la gente empezó a hacer fue que la empezó a juzgar. Empezaron a juzgar y entonces, hermano, como quiera ella hizo oídos sordos, ¿verdad? Y entonces, hermano, se empezó a desarrollar. Cuando llegan, viene entonces y le dice su suegra, Noemí, le dice: mira, no tenemos nada que comer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces viene ella y le dice: mira, no te preocupes, yo voy a ir a trabajar. Y fíjese que Noemí no le estaba diciendo: hey, vete a trabajar, sino que le dijo: ¿qué hacemos? Y dijo ella: no te preocupes, yo voy. Entonces, hermano, inmediatamente se fue a buscar dónde trabajar. Y dice que empezó, hermano, desde la mañana hasta que el sol se ocultaba, pero va a entrarle y va a entrarle. Entonces, cuando Booz se enteró, dice que la vio en el campo y entonces preguntó quién era y le dijeron: mira, ella es Ruth, la moabita que vino, y le empezaron a contar toda la historia. Entonces cuando le contaron toda la historia, vino él y se acercó a hablar con ella. Dice acá, entonces ahí, que el Señor te dé compensación por tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces fíjese, ¿qué le iban a compensar a ella? El haber renunciado a todo. ¿Por qué? Porque ella dejó toda una nación, renunció a toda una nación. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque usted ve a Ruth, viene ella y dejó, ¿qué fue lo que dejó? Moab. Pero luego viene el Señor y le da una compensación, porque la injerta en Israel y se convierte en una de las partes de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de aquí, hermano, de Ruth, ¿quién nació? Obed. Sí, ¿verdad? Luego Isaí. Y luego David. Y del linaje de David, el Señor Jesucristo. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Porque la compensación que le dieron a Ruth, hermano, fue pero muy superior. Ella dejó una nación que, hermano, era despreciable para Dios.
Es decir, era una nación, hermano, que Dios dijo, bueno, estos son de los hijos de Lot, ni modo, vamos a dejar que crezcan y todo, pero hermano, lejos de él. Y entonces viene Ruth, sale de ahí, deja esa nación y entonces se va para Israel. Y entonces Dios, viendo todo lo que había hecho, y oiga eso, viene vos entonces y dice, que Dios te compense por lo que has hecho. Y Dios la compensó. ¿Por qué? Porque no solamente le dio, hermano, el ser parte de una nación, sino que la injertó ahí, la entrelazó ahí, la dejó metida en la genealogía del Señor Jesucristo. Ya no una genealogía nada más, hermano, en Israel, no, sino que era parte de la genealogía del Señor Jesucristo. La metieron ahí, por eso mire qué compensación más tremenda. ¿Quién es el que va a saber, hermano, de qué manera nos van a compensar? Dios. Ahora mire, por eso es que hay otras cosas que tenemos que ver. Proverbios 20. Porque hasta ahí va bonita la compensación, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora mire, a ver si todavía dice amén ahorita. ¿Ya lo tiene? Dice Proverbios 20, verso 22. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Pesas desiguales son abominación al Señor y una balanza falsa no es buena. Entonces mire, se recuerda que vimos ahí en la ley, ¿verdad? Que decía del buey, ¿verdad? Mataste un buey, lo que vas a reponer es un buey, buey por buey. Pero mire lo que dice entonces ahí. No digas yo pagaré mal por mal. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 23. Porque es una pesa desigual. Y es balanza falsa. Mire eso, pues. Si a usted le dan mal y usted devuelve mal, así humanamente, dígame una cosa, ¿sería justo o no sería justo? Sí, ¿va? Dice uno, me pisó, ahorita me desquito, dice uno. Le pasó a alguien así medio raspando el carro, ¿verdad? Dice usted, ahorita me desquito, ¿verdad? Y va a sacar el tractor y se lo pasa ahí. ¿Le devolvió mal? Por mal. Si lo vemos de acuerdo con la ley, diríamos buey por buey, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, cara por cara, golpe por golpe. Pero fíjese lo que dice entonces Proverbios, no digas voy a dar mal por mal, porque esa es una pesa desigual y es una balanza falsa. Es decir, que el que paga mal por mal se está engañando a sí mismo. El que paga mal por mal está pesando mal las cosas. ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vas a pagar bien por mal. Vas a bendecir en lugar de la maldición que recibas de otros. ¿Verdad que sí? Entonces dése cuenta que uno tiene que saber, hermano, cómo es la compensación en Dios. Amén. Porque no se trata de decir buey por buey, bueno, mal por mal. Ya que él me bendijo, lo bendigo. Aquel me dio, le doy. No me da, no le doy. Me pegó, le pego. ¿Verdad? Porque eso es lo que piensa uno. ¿Cómo es que crecen los niños? Los niños vienen y le pellizcó, entonces él le pellizca también. El otro le da una patada, este le da una manada y cuando uno siente ya se envolvieron ahí. Por eso mire qué tremendo, porque la ley de compensación dice, si a ti te hacen un mal, tú lo que vas a devolver es un bien. ¿Por qué? Porque entonces esa sería una pesa igual. Y eso sería también una balanza justa o correcta, ¿verdad? Ahora mire entonces, no será que como hemos nosotros pesado de una manera desigual y hemos utilizado balanza falsa, ahora Dios nos está compensando.
a nosotros. ¿Sí me explico? Alguien le hizo un daño a usted, usted le devolvió un daño, entonces ahora Dios lo está compensando a usted. ¿Cómo lo va a compensar? Con mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que Él es el vengador, ¿verdad? Mire, es que ya vamos a llegar también ahí. Mire lo que dice Levítico 24, verso 21. Levítico 24, verso 21. Mire, por eso le decía que esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque es probable que de pronto estemos metidos en cámara de compensación y estemos metidos en líos, ¿verdad? Dice Levítico 24, verso 21. El que mate un animal, lo restituirá. Entonces, ¿ese qué principio es? Buey por buey, ¿verdad que sí? Caballo por caballo, oveja por oveja. Vaya, ese es el principio. El que mate un animal, que lo restituya. Pero el que mate a un hombre, ¿qué dice ahí? Ha de morir. Entonces, mire, por eso le decía que aquí entonces ya venimos a meternos en un rollo. Porque dice, ok, si matas un animal, pagas un animal, ¿verdad? No va a decir alguien, ese es el animal de mi vecino, hermano, ¿verdad? Mire pues, el que mata un animal dice que pague un animal, pero luego dice, el que mata un hombre, ¿cuál es la ley de la compensación? Que muera. Entonces, cuando usted ve en la Biblia, ¿quién era el encargado de que muriera, de que se diera la compensación? Era un personaje que se llama el vengador. Es el vengador de la sangre. Entonces, este es un agente compensador que llega, hermano, cuando hay derramamiento de sangre. Es decir, alguien mató a una persona, alguien que viola a una muchacha, alguien que golpea a alguien y, hermano, y lo desangra todo. O sea, todo lo que sea derramamiento de sangre, el agente compensador es el vengador. Y entonces ese va y lo que busca es sangre por sangre. Ahora mire qué terrible entonces, porque, acompáñame, Salmo 90. Porque el tema pues no es el vengador, ¿verdad? Aunque ya lo tocamos aquí ahorita. Salmo 90, verso 13. Dice, ¿ya lo tiene? Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Mire lo que dice entonces el verso 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos. Entonces mire, dice, alégranos, ¿cómo? Alégranos de acuerdo a la aflicción que tuvimos, ¿verdad? De acuerdo a la aflicción que hemos tenido, ¿qué más dice ahí también? ¿De acuerdo a qué? A la adversidad. Entonces, mire, dice, hay aflicción. ¿Quién trae esa aflicción? El Señor. Dice ahí, de acuerdo, dice, con los días en los que nos afligiste y a los años en que vimos, no que Dios trajo adversidad, sino los años en que vimos adversidad. Y en esa adversidad, hermano, es donde entra y donde vamos a ver ahora el ejército que vino de parte del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que era, hermano, la oruga, el pulgón, el revoltón y todo lo demás, la langosta,
Eso es lo que hacían, hermano, era crear una adversidad para el pueblo, es decir, era un ejército que se oponía. ¿Cómo? Todo lo que ellos trataban, hermano, de cosechar, aparecía, hermano, el ejército y se lo comía. Entonces aparecía, hermano, y llegaba la oruga, que era el principal, era el primero, y ese, hermano, era como gusanito, se comía las hojas. Entonces, como la planta seguía creciendo, hermano, y el animalito también seguía desarrollando, ya luego le salían, hermano, sus alitas y todo, se empezaba a comer entonces las ramas. Ya más grandecito se come la corteza, y luego cuando ya está bien desarrollado y ya vuela y todo, hermano, entonces se junta en grandes enjambres, hermano, y empiezan a devastar todo lo que se les pone enfrente. Entonces, ¿cuál es el momento para acabar con esa plaga? Cuando es la oruguita, ¿verdad? Cuando es el gusanito. Ahora mire entonces, porque dice, mire, pues vamos a ver el primero, Amós capítulo 4. Porque dice que nos va a compensar el Señor por todos los años de adversidad. Dese cuenta, no dice por días, ¿verdad? Dice, de acuerdo a los días en que vimos aflicción y de acuerdo a los años en los que tuvimos adversidad. ¿Sabe qué entiendo yo entonces? Que el Señor nos aflige por un momento, pero la adversidad muchas veces dura años. Viene el Señor y nos mete en aflicción un ratito y ya dice, ya se cumplió, bueno, ya lo sacamos. Pero la adversidad, hermano, a veces puede durar años, años. ¿Por qué? Se recuerda que vimos en la mañana que se necesitaba lluvia y todo lo que se necesitaba para que pudiera haber una cosecha. Pero si faltaba una de las lluvias, no podía haber cosecha. Si faltaba semilla, no podía haber cosecha. Mire pues, dice entonces Amós capítulo 4, dice verso 9. Os herí con viento abrasador y con añublo. La oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Entonces mire, ¿qué es lo que dice que se llevó la oruga? ¿Qué dice ahí? Ha devorado, oiga eso, esa oruga, algunas versiones lo ponen como el mordedor, ¿verdad? Dice devorador en otras versiones, ¿verdad? Dice, ha devorado huertos. ¿Qué más? Viñas. ¿Qué más? Higueras. ¿Qué más? Olivares, perdón. Olivares. Los olivos. ¿Qué más se comió? Bueno, hasta ahí. Entonces dice, pero habiendo visto que devoraba todo esto, pero no os volvisteis a mí. Entonces mire, hubo adversidad, ¿por qué? Fíjese que el huerto habla del placer, o si usted quiere, de la alegría, ¿verdad? Que hay en la familia, que hay en el trabajo, que hay en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. La viña, ¿qué es la viña? Es la familia. Entonces se devora la familia. La higuera, la salud, ¿qué más? Fíjese que dice que el Señor cuando vio la higuera, ¿qué fue a buscar en ella? Fruto, alimento, pero no lo halló. ¿Y entonces qué hizo? La maldijo. ¿Y qué le pasó? Se secó. Entonces mire, el alimento y los olivares es la unción. Entonces se apaga el espíritu. Por eso le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te encargo, te ruego, te suplico que por favor, ¿qué? Que avives el fuego de ese don de Dios que hay en ti. Pero ¿cómo se aviva el fuego? Con aceite. ¿De dónde viene el aceite? De los olivares. Pero si los olivares se los comió la oruga. Entonces mire, porque esta oruga lo que hace es comer la hoja. A ver,
Si usted se acuerda de ciencias naturales, ¿para qué sirven las hojas de las plantas? Para producir clorofila. ¿Cómo la produce? Fíjese pues, la clorofila es como la sangre, ¿no?, de las plantas. Entonces mire, porque ya vamos a llegar ahí. Dice, en la hoja se produce la fotosíntesis. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Sale el sol, porque la fotosíntesis no se hace de noche, se hace de día. Entonces sale el sol, da sobre las hojas absorben entonces la luz del sol, la procesan la luz, y entonces en ese proceso de fotosíntesis, la luz se convierte en clorofila. Y esa clorofila mantiene viva la planta. Amén. Pero ¿qué sucede entonces con la oruga? Viene la oruga, se come la hoja, y entonces ya no hay fotosíntesis. Y como no hay fotosíntesis, tarde o temprano la planta se muere. Entonces, hagamos la aplicación entonces, hermano, al mundo espiritual. Quiere decir que cuando llega la oruga, perdemos la capacidad de poder agarrar esa luz que viene de Dios, esa revelación que viene de Dios, y no la podemos procesar. Entonces nuestro entendimiento se queda sin fruto. Como no entendemos, entonces empezamos a desechar el conocimiento. Y eso entonces a lo que nos lleva es que tarde o temprano terminamos muriendo. Recuérdese que nosotros, dice la Biblia, que somos ¿qué? Árboles de justicia. Tenemos que tener entonces la capacidad, hermano, de procesar la luz, Pero si no la podemos procesar, hermano, tarde o temprano nos secamos y nos morimos. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de la higuera? Cuando el Señor llegó, ¿qué era lo que tenía bastante? Hojas. Quiere decir que fotosíntesis hacía bastante, entendía todo, comprendía todo, pero no vivía nada. Por eso no tenía ni un solo fruto. Mire qué gran enseñanza, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que aunque uno entienda todos los misterios, como decía Pablo, sí entiendo todos los misterios, todas las profundidades, todas las revelaciones, pero no tengo amor, de nada sirve. Y al final uno se termina secando. Entonces miremos el que sigue. Dice, Nahum capítulo 3, verso 15. Dios mío, ¿cuánto llevo, Francisco? ¿50? ¿5? No, es 5 creo yo, ¿verdad? No, 50. ¿50 que no has contado o 50 de 50? Dice, ¿ya lo tienen? Nahum 3. Verso 15 dice, allí te consumirá el fuego, te destruirá la espada, te devorará como el pulgón. Multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta. Has multiplicado tus mercaderes más que las estrellas del cielo. El pulgón despoja y vuela. Entonces mire, vamos a ver este otro. El pulgón, no es que sea una pulga grande, ¿verdad? Mira, ahorita le voy a leer lo que dice ahí la concordancia. ¿Qué dice del pulgón? Dice, viene una palabra que es yerek o yelek, que significa devorador. Dice específicamente, habla de una langosta joven. Dice, se come las ramas, incapacita la planta para dar fruto. Entonces mire, el pulgón es un devorador. Y entonces ese devorador dice que va, hermano, y a donde ataca, dice que son las ramas.
Y en las ramas, usted sabe, en las ramas están las hojas, pero también ahí es donde se sostienen los frutos. Entonces, si ataca, hermano, las ramas, ese árbol no puede sostener el fruto. Por eso es que dice ahí al final, mire lo que dice ahí. El pulgón, ¿qué es lo que hace? Despoja. Entonces, mire, ¿qué entiende usted por despojar? Que se lo quitan, pero sin preguntarle, ¿verdad? Que despoja, ¿sabe qué? Es como un ladrón, ¿sí? Que llega y le quita y sin preguntar nada. Entonces, mire, le voy a poner un ejemplo. Digamos, ahí va usted y entonces acaba de recibir, ¿qué le digo yo? Le pagaron algo que usted no esperaba y le dieron 3,000 pesos, ¿verdad? Vaya, ahí está. Y entonces usted va bien contento porque lleva 3,000 pesos entre la bolsa. Y entonces dice usted, con esto voy a pagar la luz, voy a pagar el teléfono, voy a comprar comida para un mes. Uno hace planes, ¿verdad? De todo. Y entonces cuando usted va en su carro y ya lleva ahí ese dinero guardado, de repente, oye, pum, pum, pum. Y el carro ya empieza así a moverse, y entonces usted se baja y dice, ¿qué pasó? 3 llantas ponchadas. Y cuando usted voltea a ver, alguien estuvo jugando en la calle y dejó unas botellas de cerveza ahí, y cuando usted pasó se le poncharon las llantas. Y entonces dice usted, ¿y ahora? Le pregunta al de las llantas, mire, ¿y se pueden arreglar? No, eso le sirve, pero de falda hawaiana, así como quedaron, ¿verdad? Y entonces viene usted, ¿y ahora? No, pues hay que comprar otras. ¿Y cuánto cuesta el juego completo? 3,000 pesos. Y entonces usted sabe que ya los trae ahí, ¿verdad? Es un pulgón, pero un pulgón bien grande, ¿verdad? No es así, sino que... Por eso, mire qué terrible. Ese es el devorador, ese es el pulgón, ese es el que llega y, hermano, arrebata. Por eso es que de repente uno tiene planes, ¿verdad? Mira, me acaba de pasar, ¿verdad? Ya teníamos ahí un ahorrito, hermano, y de repente se les ocurrió meternos un pulgón en el medidor de la luz, hermano. Y ahí se fue lo ahorrado, ¿verdad? Porque el siguiente recibo, hermano, dice uno, ¿verdad? Se asusta uno y todo. Dije, nos metieron un pulgón en el medidor, ahora lo he estado reprendiendo, a ver, en cualquier ratito tienen que salir. ¿Verdad que sí? Mire pues, Salmo 78, verso 46. Entonces, mire, ya vimos esa oruga que es el que muerde, el que se come, el devorador que despoja, ese no pregunta, ese llega y se lo lleva. Dice Salmo 78, verso 46. ¿Ya lo tiene? Dice, entregó también sus cosechas al saltón o saltamontes, ¿verdad? Por eso dice saltón unas versiones, otras dicen saltamontes, saltón porque salta, ¿verdad? Y el saltamontes, pues obviamente. Dice, entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Entonces, mire, viene y este es el que asalta los montes, ¿verdad? Viene el saltamontes. Y ese, hermano, este saltón, es el destructor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ataca? ¿Qué dice ahí que ataca? Las cosechas, ¿verdad? Dice ahí, entregó, dice, sus cosechas al saltamontes. O es, como dicen otras versiones, al saltón. Esa palabra, mire esto, porque me llamó la atención, dice, esa palabra saltamontes en hebreo es casil, que es un devastador o un destructor. Fíjese que dice que el saltamontes, dice, lo que hace es comer la corteza de las plantas, es decir, ¿sabe? Es como que le fuera comiendo la piel. Ahora mire qué tremendo, porque ese destructor acaba con las cosechas. Entonces mire, el problema no es que la persona no siembre,
sino que sí siembra. No es que la persona sea descuidada con lo que sembró, sí cuida lo que sembró. Es una persona dedicada, es una persona que cuida, hermano, su semilla, sabe que plantó algo ahí, lo está cuidando, es un buen labrador. Pero cuando ya sale, cuando surge lo que sembró, dice que entonces aparece el saltamontes y destruye la cosecha. Es decir, que ve sus campos, hermano, y dice, ahora sí, mañana metemos el tractor y recogemos todo el grano y se van a llenar nuestras eras, como leíamos en la mañana, ¿verdad? Pero de pronto, hermano, en esa noche llega el destructor, llega el saltamontes y acaba con la cosecha, la destruye. Fíjese que yo no sé si usted hace como unos 2 años, que se soltaron, hermano, unas plagas así como de saltamontes, de langostas, hermano, allá por el Medio Oriente, en Egipto y esos lugares, no sé si usted se recuerda, y que salía en televisión, hermano, y sacaban así, se veía así todo, como que fuera la televisión cuando se le va el cable, ¿verdad? Y se queda así. Pero era, hermano, una cosa increíble. ¿Y sabe qué era lo que decían ellos? Que solo llegaban y destruían la cosecha, pero no se la comían, sino que llegaban, hermano, agarraban los tallitos, hermano, y todo, y se los comían. Entonces todo se caía y luego se iban, devastaban las cosechas. Entonces, ¿sabe qué es lo que hace el saltamontes? Destruye todo, pero solo consume un poquito de todo lo que destruyó. Ahora mire entonces, porque dice que el Señor entregó las cosechas, hermano, al saltamontes. Otra aplicación que podemos ver en eso, ¿sabe qué es? Que dice que como ataca la piel de la planta, ¿verdad? ¿Qué es lo que destruye? La corteza, cobertura, ¿verdad? Entonces, cuando uno no está bien con la cobertura, o uno se sale de ella, o uno, hermano, tiene sus diferencias, se abre la puerta y aparece el saltamontes. Y entonces todo lo que uno siembra, todo lo que uno planta, uno empieza a ver, hermano, que empieza a producir, que empieza a dar, que germina. Y cuando uno piensa que ya le va a poder echar la mano, hermano, ya está así, ya va. Porque mire, el pulgón lo deja que usted lo tenga en sus manos. ¿Verdad que sí? El pulgón deja que llegue, hermano, y usted ya lo tiene y dice, ya lo tengo, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, las llantas y lo despoja. Pero este otro, el saltamontes, ¿sabe qué? Ahí está, usted lo ve y dice, ya lo voy a tener, ya lo voy a poder agarrar, y cuando usted siente que ya casi lo tiene, llega, hermano, y lo destruye. Terrible, ¿verdad? Ahora mire, ¿se recuerda quién mandó, hermano, esas plagas? El Señor. ¿Por qué mandó el Señor esas plagas? Capítulo 1 de Joel. Fue una compensación. Terrible, ¿verdad? Quiere decir que estos, así como el vengador, que son agentes compensadores. Ahora mire entonces, dice el último, y no por eso el mejor, ¿verdad? Dice, a ver, déjeme ver. Ay, ya se me perdió. Fíjese, pues dice, el último que nos falta es la langosta, ¿verdad? La langosta es el tatascán, ese es el grande, ese es el que ya creció, ese es el que ya tiene bigote, ¿verdad? Porque el otro es una langosta, pero jovencita, que es de aquellos, ¿verdad?, que se quieren rasurar y tienen 11 aquí, 11 de este lado, es como partido de fútbol. Entonces, mire, ese se dice, langosta es arbe, dice por su aumento rápido, es decir, que se multiplica rápidamente, es rápido para volar, se distingue, hermano, por eso, por su rapidez. Entonces, fíjese, dice, déjenme llevarlo acá. Acompáñeme, dice,
Jueces capítulo 7. Verso 12. ¿Ya lo tiene? Dice: los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Entonces mire, ¿quiénes eran los madianitas y los amalecitas? Los madianitas y los amalecitas fíjese, ¿qué era lo que hacían estos? Porque eso que leímos ahí fue en los tiempos de Gedeón. Entonces estos, mire lo que hacían. Estos venían y dejaban que el pueblo de Israel plantara. Ellos sembraban, crecía, hermano, el grano, desarrollaba, la cosecha estaba lista, entonces el pueblo venía y cosechaba, levantaban, hermano, su cosecha, la llevaban a la era, limpiaban el grano, y cuando ya habían limpiado el grano, aparecían los amalecitas y los madianitas. Es decir, que cuando ellos ya se preparaban, hermano, para disfrutar, fíjese pues, el pulgón, usted ya lo tiene en la mano y se lo arrebata. El otro, el saltamontes, ¿qué hace? Ahí está, ni siquiera lo deja tocarlo, ¿verdad? Pero la langosta, ¿qué es lo que hace? Deja que usted trabaje, se esfuerce, que dé fruto su trabajo, usted ya tiene en su mano, y hermano, cuando usted ya hasta se lo metió entre la bolsa, ¿verdad? Llega y hermano, se lo lleva todo, todo. Eso es, ¿sabe cómo? Es como que alguien trabajó, ¿verdad? 50 años para Carlos Slim, ¿verdad? Y entonces después de 50 años viene y lo despiden, pero no le dan su pasivo laboral. Entonces quiere decir que trabajó durante 50 años, sembró, cosechó, limpió el grano, etcétera, y estaba acumulando para cuando llegara el día de poderlo usar. Y entonces cuando llega el día en el que dice: ahora sí, todo lo que yo trabajé, todo lo que yo planté, todo lo que yo hice, ahora voy a ver el producto de mi trabajo. Y entonces resulta que cuando llega le dicen: no, fíjese que no le vamos a dar su liquidación. Pero ¿cómo es posible? Porque lo que sucede es que no encontramos su contrato, entonces usted como que nunca trabajó aquí. Pero si llevo 50 años marcando tarjeta, a ver, demuéstremelo. Terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajó, lo acumuló, ya lo tenía, y de repente llegan, hermano, y se va. Ahora mire esto, porque ¿sabe qué es lo terrible de la langosta? Que la langosta, hermano, no ataca sola, sino que ataca en grupo. Por eso cuando vimos ese pasaje de Jueces, dice que los madianitas y los amalecitas, dice, estaban tendidos todos por el valle juntos. ¿Para qué? Estaban preparándose para caerle encima a Israel cuando ya terminaran ellos de limpiar el grano y lo guardaran todo. Entonces ellos iban a llegar para llevárselo todo. Entonces mire qué terrible, porque son, ¿sabe cómo? Como los parásitos. Usted sabe que es un parásito, ¿verdad? Un parásito es un organismo vivo, pero que no hace nada y que vive únicamente a expensas de otro. Entonces, digamos, cuando un niño tiene parásitos en su estómago, ¿de qué se alimentan? De todo lo que el niño come. Entonces el niño está que come y come y dice: ay, cómo come, pero no engorda. Eso dice uno, ¿verdad? Pero la que lleva ahí adentro debe estar, hermano, bien maciza. Entonces mire qué terrible, porque no ataca solo, se va, hermano, y destruye la cosecha, se lleva lo que es la cosecha. Mire pues, vamos a ver otro pasaje todavía. Dice, a ver si lo encuentro.
Oiga esto, mire pues, dice Deuteronomio 28:38. Mire qué más hace la langosta. Esa langosta entonces, hermano, ¿qué es lo que acaba con la cosecha, verdad? Con el grano que está guardado. Y ahí va a ver por qué es importante eso. ¿Ya tiene Deuteronomio 28? Dice, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco. ¿Por qué? Porque la langosta la devorará. Mire qué terrible, ¿sabe por qué? Devora la semilla. Entonces cuando los madianitas llegaban y se llevaban todo el grano que se había recogido, todo lo que se había obtenido de la cosecha, ellos estaban llevando el grano, pero ese grano servía para dos cosas. Fíjese que ese grano guardado se utilizaba para hacer la harina, y de harina obviamente el pan, ¿verdad? Y de ahí también se obtenía la semilla para volver a plantar otra vez la tierra. Entonces cuando llegaba el madianita y se llevaba todo, los dejaba sin pan y los dejaba sin semilla. Entonces mire qué terrible, porque tenía que agarrar el pueblo de Israel. Entonces ellos tenían que ver cómo hacían para conseguir semilla y poder tener semilla que plantar en el siguiente ciclo. Y eso es terrible, ¿por qué? Porque todos estos, recuérdense que todos estos hermanos van trabajando, ¿para qué? Para ir despojando, para ir quitando, para ir destruyendo. Pero tal vez de todos el más terrible es este. ¿Por qué? Porque este se lleva lo que uno ya obtuvo, y no solo eso, sino que le cierra las puertas para poder volver a empezar. Porque ellos, hermanos, los despojaban los madianitas y ellos ya no tenían cómo empezar otra vez. Por eso, hermano, estaba Gedeón bien enojado cuando llegó el ángel y le dice: varón esforzado, valiente, y todo lo que le dice. Nah, le dijo: si yo soy todo eso, entonces ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy en esta condición? Aquí estoy apurándome, sudando y todo para esconder el grano, porque ya ahí vienen los madianitas y todo. Si lo que me estás diciendo es cierto, ¿por qué estoy en esta condición? Ahora recuerdes, estos son agentes compensadores. Quiere decir entonces que tendríamos que ir a Joel. Lea Joel capítulo 1 en su casa y ahí va a ver usted por qué llegaron todos esos agentes compensadores. Leímos un pasaje donde dice: me mandé a todos estos, pero aún así no se volvió tu corazón hacia mí. Entonces el problema con Israel era que no querían nada con el Señor. Pero como eran hijos de Dios, por eso vino el Señor y les mandó su ejército. Ahora mire entonces. Mire, ya ahorita cierro porque yo creo que ya me pasé, ¿va? Dice Joel capítulo 2, verso 26. Dice, verso 26: tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios. Él ha obrado maravillosamente con vosotros, nunca más será avergonzado mi pueblo. Acompáñenme a Isaías capítulo 3, verso 10. Fíjese, Joel dice: después de eso, cuando el Señor traiga la compensación y se lleve a su ejército, dice que entonces habrá mucho que comer, y entonces dice se van a saciar. Ahorita le voy a decir esa palabra saciado. Hebreo es sabá, dice satisfecho, saciado, harto, es hastiado. Es decir que, ¿sabe qué? Imagínese usted a alguien que agarre, hermano, así, ¿verdad? El dinero y diga: ya estoy cansado de estar viendo tanto dinero, ya no quiero ver, ¿verdad? Dice usted: hermano, yo creo que nunca me cansaría, ¿verdad? Pero fíjese que sí, hermano. Yo cuando trabajé en el banco y me pusieron a agarrar el dinero, lo primero que me hicieron fue quitarme esa cosita de tener bastante dinero. Me daban billetes así, hermano, de esos de a 100, ¿verdad? Fajos enteros, hermano, y me ponían a contarlos todo el día, desde las 8 de la mañana
hasta las 5 de la tarde, hermano. Hermano, ya después como de 15 días, hermano, yo sí ya no quería saber nada. Entonces, por eso le digo que sí, sí se llega a esa condición. Entonces, mire, ¿qué dice Isaías 3, verso 10? Decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Verso 11, ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Es decir, que van a traer sobre él compensación. Entonces, ¿por qué llega la langosta, la oruga, el pulgón y el saltón? Por impíos. ¿El impío quién es? El que se aparta, ¿verdad? El impío es el que conoce la piedad, pero se aleja. Ahora dése cuenta, no que se volvió, hermano, mundano y que se fue, hermano, a hacer cosas terribles, no, sino que el impío, hermano, es el que ahí está el camino y entonces empezó a hacer así como un ladito y alejarse un poquito, nada más. Se alejó de la senda recta, del camino correcto, se desvió. Ese es el impío. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, trae entonces, hermano, dice, al impío le va a ir mal. ¿Por qué? Porque va a llegar, hermano, lo que se merece o lo que necesita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vuelva. Pero dice en el verso 10, al justo le irá bien, porque va a comer del fruto de sus obras. Entonces, mire, tendríamos que revisar nuestras obras, ¿verdad? Por eso le hablé de la ley de compensación. Cuando uno dice mal por mal, igual mal, ¿verdad? ¿Por qué? A usted le hicieron mal, usted pagó mal, ¿qué va a hacer Dios? Le va a hacer mal. Pero si usted viene, le hicieron mal, usted devolvió un bien y Dios lo va a bendecir. Amén. Por eso mire, ¿qué es lo que hace el impío? El impío le hacen mal y él devuelve un mal y entonces le viene el mal. El justo, ¿qué hace? Dice el Señor, ¿verdad? Bendecid y no maldigáis. Dice que cuando uno bendice, ¿qué es lo que hace? Ascuas de fuego amontona sobre la cabeza del otro. ¿Y eso qué quiere decir? Que el juicio ya no viene sobre uno, sino que viene sobre el otro. Tremendo, ¿verdad? Va a decir usted, hermano, pero ¿cómo así? Si yo bendigo, entonces al otro le... Sí, así funciona. Ahora no quiere decir que usted venga, ¿verdad? Y diga, lo voy a bendecir para que el Señor lo castigue, le tire fuego, piedras. No funciona así tampoco. Usted tiene que bendecir con todo su corazón y sin resentimientos. Por eso en la mañana veíamos que hay que pasar por la era, bien trituradito, hay que pasar por la prensa de arriba, por la tinaja de arriba, ¿verdad? Que lo machuquen a uno bien, y luego hay que pasar por la prensa, y ya bien presionado, ya, y de ahí sale uno. ¿Sabe cómo sale uno? Bien blandito, ¿verdad? Así como aguadito, así. ¿Sabe qué? Véalo como un masaje, ¿verdad? Un masaje relajante. Le van a deshacer todos los nudos que trae, hermano, todas esas trabazones. Así que cuando usted se estira en la mañana, trac, 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 le empieza a tronar como que fuera Transformer, ¿verdad? Ta, 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 le empieza a tronar todo. Ahora mire entonces, por eso dice Isaías, vamos a comer del fruto de nuestras obras. Dice Habacuc capítulo 2, verso 5. Dice además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Entonces mire, porque recuérdese que estamos viendo esa palabra, hermano, cuando dice, tendréis mucho que comer y os saciaréis. Entonces mire, dice ahí, hace la comparación, ¿verdad? Abre su boca, ¿cómo? Como el Seol, dice, ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Entonces mire, ¿cómo Dios va a darnos o cómo va a compensarnos Dios? Nos va a compensar de tal manera que a usted no le va a alcanzar, hermano, la boca para acabarse todo lo que va a tener en el refri, ¿va? Que no le va a alcanzar a usted, hermano, los años que todavía nos quedan aquí en la tierra para poderse acabar todo lo que Dios le va a dar. Pero,
recuérdese que hay una ley de compensación. Por eso dice, yo los voy a compensar. Primero viene la compensación y después el Señor retira el ejército. Por eso es que uno tiene que revisarse, escudriñarse, y uno tiene que ver, hermano, cómo está delante de Dios. Porque si uno trae cosas pendientes, si uno trae, hermano, cositas atoradas por ahí, a la hora de la compensación, hermano, viene Dios, compensa, y en lugar de retirar el ejército, se lo van a dejar otro rato. Ahora mire, ¿sabe qué es lo bonito de esto? Que Joel habla de que es tiempo de compensación, de que Dios quiere traer ese tiempo. ¿Para qué? Para retirar el ejército. Y entonces sí, porque hermano, es año de prosperidad. Pero ¿cómo va a venir prosperidad si tenemos este ejército encima? Amén. ¿Cómo va a venir la prosperidad de Dios si la vamos a poder disfrutar si tenemos ese ejército, hermano, que se está acabando, llevando, hermano, y destruyéndolo todo? Por eso es que necesitamos nosotros examinarnos y decir, bueno, ¿por qué razón tengo ahorita encima al pulgón, al saltón, el revoltoso y todos los demás? ¿Por qué vino este ejército? Y entonces hay que escudriñar, y cuando uno lo encuentra, dice uno, ya sé, es porque de acuerdo a la compensación estoy pagando mal. Entonces mire, si usted de pronto tiene diferencias con alguien le cayó mal, le echó maldiciones, lo que sea, sabe que qué maldición es terrible. Cuando uno, hermano, maldice a sus padres, cuando uno no honra a sus padres, hermano, eso es terrible. Porque a la hora de la compensación, fíjese que dice la Biblia, y eso lo dijo el Señor Jesús, cuando Él dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la ley? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el que no, ¿se recuerda qué dice después? El que no, que muera. Está terrible, ¿verdad? Porque esa ley de compensación, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargan sobre la tierra. No los honres. Y en lugar de alargarse, se retraen. Quiere decir entonces, hermano, que es una insensatez. ¿Se recuerda? No seas insensato, porque has de morir antes de tiempo. Entonces quiere decir que muchos hermanos, sus días se acortan sobre la tierra porque no han sabido honrar a sus padres. Ahora dirá alguien, hermano, pero es que usted no conocía a mis papás ni usted a los míos. Mire, cada uno tuvo lo que necesitaba. Amén. Nadie puede decir, no, hermano, viera, es que lo que yo vi. A cada uno nos dieron la medida exacta de lo que necesitábamos. Mire, hubo un tiempo en el que yo pensaba y decía, ¿por qué me tocaron estos papás? Decía yo. Pero hermano, yo estaba, ¿qué le digo? Tendría unos 15 o 14 y yo quería, hermano, andar chicoteando potranca y todo, ¿verdad? Después, hermano, ya grandecito, y todavía hoy se lo digo. Y hermano, yo tuve el papá cabalito que necesitaba, hermano. Porque si no hubiera tenido un papá así, hermano, yo me hubiera descarriado, me hubiera ido a perder, quién sabe hasta dónde. Hermano, yo creo que hubiera recorrido el camino del pródigo, literalmente. Pero como tuve un papá, hermano, que solo estaba uno medio desviándose, hermano, y hermano, decía uno, ya, ahí voy de regreso, decía uno, ya aquí estoy, ya me metí, pues. Va. Por eso, mire, cada uno tuvo lo que necesitaba. Ahora, si usted por eso se enojó, se molestó, se peleó, lo que sea, lo que tiene que hacer, hay que irse a poner a cuentas, hay que irse a reconciliar, porque si no es ejército, hermano, en lugar de tiendas de campaña van a construir colonia ahí, no se va a ir, ahí va a estar asentado, hermano, y va a decir, no, pues de aquí ya no nos sacaron, vayamos a comprar materiales de construcción y aquí hacemos nuestra ciudad. Si usted quiere que le quiten ese ejército de encima, hermano, hay que ir. El primer mandamiento, y mire cómo el Señor insistió en eso. ¿Cuál es el primer mandamiento? Fíjese que literalmente esa palabra en griego es ¿cuál es el mandamiento principal? Honra, ¿ya? Amarás al Señor tu Dios y honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué el Señor los ligó? ¿Por qué los unió?
Ahora mire qué tremendo, ¿verdad? Para que esto se vaya, uno tiene que corregir. Y por difícil que sea, hermano. Si alguien dice, hermano, ¿y si los papás de uno ya no están? Hay un redentor, ¿verdad? Ahí está el Señor. Entonces uno tiene que ir, porque hermano, ya los muertos, muertos están, ya se fueron, no hay nada más que hacer. Por eso fíjese que el tiempo de reconciliarse es ahorita, aquí, en la tierra, ya, aquí donde estamos. ¿Por qué? Porque si se van, hermano, ¿cómo hace usted para ir a pedir perdón? No vaya a ser las de Saúl, ¿verdad? Ah, no, hermano, voy con la vieja de la esquina que trae así todo y cholca y todo el asunto y entonces ahí que me llame el espíritu y ahí me pongo a cuentas. No, va a ser peor. ¿Sabe qué es lo que queda? Va uno con el Señor. Y entonces va uno y dice, Señor, tú sabes, conoces, me arrepiento, pido perdón. Y entonces Dios se va a llevar el ejército que Él mismo trajo. ¿Sabe qué es lo bonito de eso? Que dice que el Señor va a soplar con su viento del norte, creo que dice, y se lo lleva todo así. Porque cuando llega, hermano, la oruga y todo eso, ¿sabe qué? Llega de poquito. Aparecen las orugas, empiezan a crecer y cuando usted siente de repente un día, empiezan a volar y se empieza a llenar todo. Pero cuando el Señor se lo lleva, solo trae el viento, hermano. De la noche a la mañana no queda nada. Cuando fueron las plagas de Egipto, dice, y el Señor trajo un viento recio y sopló, y hermano, no quedó ni una. Para Dios es fácil, para Dios es fácil. Porque alguien dice, ay hermano, si ya llevo años en esto. Sí, puede llevar décadas si usted quiere, pero viene el Señor, sopla y se va. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, que tú nos bendigas, Padre. Mira, Señor, nuestra condición. Mira, Señor, si somos de pronto, Señor, víctimas, Señor, de este ejército, Señor, que tú has enviado, si de pronto hay plagas, Señor, en medio de nuestra siembra.